Bienvenido Nelson Rueda Restrepo a la Maratón de Mentores de la Red Global de Mentores. Es un honor tener acá al presidente de la Red Global de Mentores compartiendo con nosotros, así que bienvenido Nelson. Muchas gracias, Anita, por este espacio y primero que todo felicitarte por dos cosas. La primera, pues por tu nuevo rol en la Red Global de Mentores como directora académica, posición que da cuenta primero de tu formación y de tu compromiso con todos los aspectos formativos de la Red Global de Mentores. Y en segundo lugar, felicitarte por la maravillosa conducción que has venido haciendo de este proceso que ha sido y ha resultado bastante poderoso en términos de la apropiación de la mentoría por parte de los mentores y de la gran sabiduría y conocimiento que cada uno de ellos tiene para aportar. Esto va siendo o ha sido definitivamente una maravilla, y el que este sea el evento que cierra nuestras actividades del año 2020, pues ha hecho que bien valiera la pena el gran esfuerzo y ejercicio que cada mentor hizo para entregar su tiempo, pero por encima de cualquier cosa el tuyo, para moderar y coordinar este evento. Muchas gracias por ello. Ay, muchísimas gracias. Bueno, por lo de la academia, que ahí está todo mi corazoncito y mi compromiso puesto, y también por esto de la maratón. Estamos cerrando esta maratón y la verdad que siento una profunda gratitud por cada uno de los mentores que han venido a compartir acá sus aportes, sus experiencias y sus aportes de vida, porque creo que he sido una privilegiada de estar como en primera fila nutriéndome de todo eso y aprendiendo de cada uno de ellos, porque fue absolutamente valioso todo lo que nos han compartido. Y hoy también queremos tenerlo a Nelson acá, contándonos cuáles han sido sus reflexiones respecto de este 2020 tan atípico, por decirlo de una forma. Sí, innegablemente que ha sido un año atípico, pero ha sido un año maravilloso, porque desde el lugar que se le mire, este ha sido un año maravilloso. Lo primero que tendríamos que dejar muy claro es que la existencia de la realidad externa obedece a esa correspondencia interna con el individuo que la vive. Porque finalmente lo externo siempre es el resultado de la experiencia interior. De allí que lo más importante de este año ha sido entender que una interpretación puede ser engañosa, mas nunca lo puede ser el resultado. Entonces, cuando definitivamente no aceptamos la realidad, nos mantenemos esclavizados del sufrimiento. Y empezamos a entender que aceptar la realidad rompe el hechizo del sufrimiento y libera la energía para la acción. Es decir, para generar nuevas realidades. Y quisiera decir que esto no es una cuestión de semántica, porque es que no es lo mismo decir pandemia que plandemia. Y esto tiene todo el sentido, porque no vivimos literalmente una pandemia, vivimos una plandemia. Alguna fuerza, o de los seres humanos o de otros lugares, diseñó esta historia. Porque esto no fue gratuito, esto no pasó porque sí, esto no fue un accidente, esto lo necesitaba el planeta. Los seres humanos, desde nuestro comportamiento, desde nuestro pensamiento, desde nuestras acciones, estábamos agotando el planeta. Y el planeta a gritos pedía, stop, deténganse, párense. Y por la vía que fuere, esto terminó siendo un excelente plandemia. Y por eso podríamos quedarnos lamentándonos del coronavirus o empezar a aplaudir la presencia del coronavirus. Entonces, es un juego simplemente de cosmovisión. Porque nuestra cosmovisión funcional, es decir, esa forma que tenemos de ver el mundo, esa forma que determina el cómo actuamos y cómo nos comportamos, va influyendo definitivamente en nuestras creencias, en nuestra forma de pensar y en nuestra visión general del mundo. ¿Y a qué nos llevaba entonces toda esta reflexión y toda esta situación? A entender que nuestra cosmovisión, nuestras creencias funcionales, esas creencias en función de las cuales actuamos y operamos en el mundo,
tienen muy poco sentido y nos hacen mucho daño. ¿Qué dije? Veníamos acostumbrados a un mundo lineal y Sí. creíamos que el mundo era una secuencia lineal y mecánica de las cosas. ¿Y a qué nos llevó esta situación del coronavirus? Del corona vida nos llevó a entender que las cosas no son lineales, que definitivamente lo que tenemos es un mundo que es, en primer lugar, sistemáticamente cambio, sistemáticamente transformación, sistemáticamente inesperado. Solo que no lo vemos así, porque estamos enseñados a ver la linealidad y la secuencia. Y entonces cuando entendemos eso, descubrimos lo primero que tuvimos que descubrir es que el mundo realmente está interconectado. Que si el universo está interconectado, es inseparable y que además es participativo. Y desde este lugar entonces, que cada ser humano tiene una serie de ideales, unos ideales que tienen sentido, que son válidos, que son además necesarios para tenerlos como un referente que nos permita reconocer el orden universal. Pero que los hombres, una vez logramos entender cómo es que esto está organizado, cómo es que el universo está organizado, entonces podemos entender que los ideales terminan convirtiéndose en cosas innecesarias y en cosas obsoletas. Si queremos encontrar la paz interior y la plena satisfacción de la vida, y si queremos definitivamente lograr ese ascenso a los niveles superiores que como sociedad y como civilización requerimos. Entonces, para mí, la gran lección de este espacio del 2020 es que tan pronto como hemos alcanzado una meta, surgen inmediatamente nuevos retos y nuevas metas. Y que desde allí siempre vamos a encontrar creencias que nos confundan, que nos van a llevar a tomar caminos cualquiera y a negar como única verdad o como única posibilidad la validez de las otras posiciones y la validez de los otros caminos que definitivamente podríamos llegar a recorrer. Esto significa entonces que el mundo tuvo un fenómeno que dijo, deténgase. No solamente deténgase, sino reflexione para que accione. En mi caso personal, yo vivía una vida de agitación continua, de empresa en empresa, de situación en situación, de persona en persona. Y de pronto la vida me dice, stop, stop. Y ese stop dice, ahora el viaje no es hacia afuera, ahora el viaje es hacia adentro. Si el viaje es hacia adentro, entonces ausculten el adentro que habita. Y a partir de eso que habita, usted que va a poder definitivamente entregar. Wow. Y entonces, ¿a qué me convoca la vida? Primero, a un estado de presencia y en segundo lugar, a un estado de conciencia en esa presencia. Y refuerza un concepto en el cual yo firmemente creo. Y es, hay un principio de realidad. Y ese principio de realidad es lo que yo no puedo cambiar. Pero ante todo principio de realidad surge un principio de posibilidad. Y por eso la pregunta que un mentor tiene que hacerse siempre es, dada esta realidad, ¿yo qué voy a hacer posible? Y es la pregunta para su mentorado. Dada esta realidad, lo que es irrefutable, lo que simplemente es, ahora usted qué va a hacer posible. Y danza con ese mentorado en función de desarrollar algunas prácticas que permitan apoyar su estado de presencia. Creo que con esto te resumo esa primera gran pregunta. Wow, sí. Pero lo que sigue es, ¿y cómo hacemos esa práctica de presencia? Porque bueno, tanto para nosotros como para apoyar al mentorado, que también Creo que lo primero que tenemos que hacer es practicar el stop. Eso significa detenernos, tomar aire, observar lo que está pasando y luego sí, proseguir. Stop. Cuando nos detenemos,
es cuando podemos ver. Porque normalmente lo que hacemos es oír, pero no escuchar. Entonces el mundo es sonido, 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 pero no sabemos qué está pasando allí. Vamos caminando o vamos manejando y no nos damos cuenta por dónde vamos transitando. Estamos tan ocupados en llegar al objetivo, estamos tan preocupados por llegar a la meta que no disfrutamos el camino. Pero cuando hacemos ese pare y empezamos a observar con toda la atención lo que está pasando alrededor, entonces es cuando tomamos aire. Y ese tomar aire es lo que nos trae al aquí y a la ahora, que es lo único real que existe, que es lo único que tenemos efectivamente para poder generar a partir de allí la gran transformación. Entonces me detengo, tomo aire y ahora observo. ¿Y entonces qué observo? No solamente lo que está pasando en el afuera, observo por encima de cualquier cosa lo que está pasando por mí adentro. Es decir, qué está pasando por mi cuerpo, qué está pasando por mis pensamientos, qué está pasando por mis emociones. Y a partir de allí, entonces, cómo las sensaciones me habitan y qué estoy haciendo a partir de esas sensaciones. Y con esa conciencia de haberme dado cuenta, ahora empiezo a hacerme cargo con actos responsables. Y esa es la primera gran práctica a tener una y otra vez. Me encanta. La segunda práctica es entender que la vida lo que te pidió a gritos fue atiéndete. Porque te dijo, hey, estás contigo mismo. Y si estás contigo mismo y has habitado la vida desde la afuera, ahora ven a habitarla de otra manera. Entonces es, cuídate, cuídate. Pero ese cuídate no es desde el ten miedo y desde el miedo entonces actúa. No, es toma las decisiones que tienes que tomar. Porque sabemos muy bien que el coronavirus se enfrenta con estados de alta conciencia. Y entonces cuando una persona en alta conciencia eleva su vibración, no lo toca. Y si lo toca, no lo mata. Simplemente es un elemento que llega al cuerpo, el cuerpo lo procesa y el cuerpo lo manifiesta y lo defiende. Entonces desde allí aprender a atenderse significaba cuida tu descanso, cuida tu alimentación, eleva tu frecuencia vibratoria, reflexiona si es que eres un ser humano que le encanta la reflexión, medita si es que es la meditación, es decir, atiéndete en todos los sentidos vitales. Wow. Y en ese atiéndete en los sentidos vitales también atiende el entorno. Entiende que tú te atiendes y atiendes, te cuidas y cuidas, te proteges y proteges. Y desde allí entonces la tercera práctica sería déjate mojar por la lluvia. Es decir, practica el rain, que significa reconoce las situaciones. No pelees con ellas, reconócelas. Como ya lo dije, hay un principio de realidad, entonces habita ese principio de realidad. Y a partir de allí, acepta. Acepta. Es que el principio de aceptación es muy esencial en la vida de un ser humano, porque nos la pasamos o resignándonos o actuando desde la fe. Y ni la resignación ni la fe llevan a la comprensión. Y lo que necesitamos es pasar del conocimiento al entendimiento para que eso se transforme finalmente en amor. Entonces, rain significa reconoce, acepta y ahora sí, investiga. Es decir, no te quedes simplemente con la información de los medios. Los medios de comunicación por excelencia son medios de desinformación. Entonces, si nos quedamos con las noticias, todo es pánico. Porque si tú coges un noticiero, los noticieros en general lo que hacen es repetir la misma noticia durante 24 horas al día, llenando a las personas de poca presencia y poca conciencia. Entonces, dediquemos a investigar esto que tiene que ver conmigo. Y esto que tiene que ver con mis entornos. Y esto que tiene que ver con mi transformación para que yo después pueda trabajar en la transformación de los demás. Y finalmente, ese rain significa no te identifiques con nada. Porque yo me identifico normalmente con mis pensamientos. Pero mis pensamientos son la sumatoria de una gran cantidad de distorsiones perceptivas.
Entonces, si me identifico con el pensamiento, estoy identificándome con la distorsión. Me identifico con los estados emocionales, ¿no? Los estados emocionales no son yo. Los estados emocionales me habitan porque yo me dejo sorprender por ellos, etcétera. Entonces, dejarse mojar por la lluvia pasa por reconocer, aceptar, investigar y no identificarse. En cuarto lugar, una técnica que es muy poderosa es la técnica de las 3 S's. Siente, suelta, sonríe. Siente, suelta, sonríe. Es decir, date cuenta que todo es transitorio. El mundo es un instante y ese instante pasó, ya pasó. Entonces, ¿qué sentido tiene que te quedes anclado en sensaciones, emociones, pensamientos, paradigmas, etcétera? No, empieza a darte cuenta que las cosas están allí y que tú estás frente a ellas, es decir, están fuera de ti. Si están fuera de ti, por eso no te identificas con ellas, simplemente las observas. Y al observarlas, evidencias lo que tú sientes frente a ellas. Y luego, desconéctate para que puedas desde allí soltar y dejar fluir, y dejar fluir. Y piensa que en el peor de los casos, la expresión maravillosa es, esto también pasará. Y es cuando puedes sonreír. La quinta práctica es toma soda. ¿Eso qué significa? Si observas, desactivas tus automatismos. Ese, sí, o observas, desactivas a automatismos. Me encantó. Vivimos como unos seres absolutamente mecánicos. Sí. Bueno, el paradigma newtoniano nos llevó allá, a ser deterministas y mecánicos. Entonces nos bañamos sin darnos cuenta que estamos bañándonos. Es decir, no tenemos presencia en el baño. Nos alimentamos sin presencia en la alimentación. Entonces perdemos la posibilidad de sentir sabores, texturas, temperaturas, etc. Bueno, quiere decir que perdemos la relación con las personas que tenemos al lado, porque ni cuenta nos damos. Entonces, si observas, desactivas tus automatismos. Y entonces por eso es una presencia realmente plena. Nos metemos al baño, la ducha, y entonces al abrir la ducha sentimos la temperatura del agua, la conciencia del agua recorriendo nuestro cuerpo. Y eso convoca presencia. Y en la medida en la cual convocamos presencia y vamos haciendo el stop, nos detenemos, observamos, ¿sí? Tomamos aire, observamos y proseguimos, entonces cada momento se vuelve la eternidad del momento. Y por eso en los movimientos espirituales se habla siempre de vivimos de eternidad en eternidad. Entonces el ducharse es una eternidad y el alimentarse es otra eternidad. Que si las estamos viviendo en la condición que las tenemos, en las cuales las deberíamos vivir, entonces las viviríamos sin automatismo. Y cuando estamos sin esos automatismos, entonces podemos practicar el sexto nivel de práctica, que sería desactivar el crítico interior. Todos tenemos un crítico interior que nos boicotea permanentemente. Y si algo necesitamos hacer es romper con ese crítico interior. Por favor. Y entonces, para romper con ese crítico interior, lo que hacemos es practicar la séptima herramienta, que sería dejar los troncos flotando en el río. ¿Qué significa eso? Imagínate que estamos parados frente a un río y ese río va bajando troncos de madera. Y entonces lo que hacemos normalmente es ponernos a pelear con el río o con los troncos. Pero es una maravilla cuando somos capaces de sentarnos en esa actitud de stop, atendiéndonos, dejándonos mojar por la lluvia, practicando las 3 S y tomando soda, evitando que el crítico interior aparezca, para ver flotar en los troncos. ¿Y de qué nos vamos a dar cuenta? Que todo pasa. Que todo pasa. El tronco va flotando, va flotando, va flotando y pasó. ¿Sí?
Y lo que hago no es irresponsablemente dejar que las situaciones pasen, sino que tomo lo que necesito tomar para comprender lo que necesito comprender. Entonces me hago la pregunta siempre, siempre. Dada esta realidad, ¿qué voy a hacer posible? Pero para entender esta realidad, ¿a qué me convoca la existencia? ¿A qué me convoca la vida? Y entonces, ¿qué es lo que finalmente cada uno de esos troncos que ha pasado me está diciendo? ¿Qué aprendizajes me está trayendo? ¿A qué me está convocando? ¿Cuáles de ellos se convierten en situación problemática? Porque no existen problemas, existen situaciones problemáticas. Y entonces, ¿cómo voy a resolver cada situación problemática? Sabiendo con certeza absoluta que yo tengo en mi interior las condiciones suficientes y necesarias para resolver. Lo que sucede es que por andar enredado en el tronco, o por andar enredado en el crítico interior, o por no desactivar mis automatismos, pues sencillamente me bloqueo y no puedo continuar. Entonces creo que con estas 7 herramientas podríamos tener toda una guía de trabajo para una vida. Ya lo creo. Bueno, y bendigo que todo esto esté en un video y esté grabado, porque entonces quien no tomó nota en el mientras tanto puede volver y anotarse cada uno de estos 7 pasos, que creo que son 7 perlas para la sabiduría cotidiana, podríamos decir. ¡Wow! Sí. Nelson, y de cara al 2021, ¿cuáles son las acciones que podríamos poner en marcha? Bueno, lo primero, es que tenemos que aprender a abrazar la incertidumbre. Si ya entendimos que no vivimos en el paradigma newtoniano y entendimos que la vida es incertidumbre, tenemos que aprender a abrazar esa incertidumbre y con ella ese flujo de cambio que ella trae, sabiendo que somos parte integral del todo y de todos. Somos parte integral del todo y de todos. Entonces yo no soy un ser aislado en el planeta. Yo no soy un ser que sencillamente hago lo que me da la real quiero y no pasa nada. No, es que yo hago lo que hago y pasa lo que pasa. Porque desde mis pensamientos estoy influyendo poderosamente en todo lo que sucede. Hasta hace muy poquito la neurociencia, cuando se refería a la forma como el ser humano funcionaba, hablaba de cerebro. Hoy la neurociencia habla menos de cerebro y más de mente. Y entonces concibe la mente como algo que está muy por encima del cuerpo del ser humano. Y empieza cada vez a probar más que las neuronas no se interconectan entre sí para recoger la información que en nosotros habita, sino que las neuronas son verdaderas antenas que conectan con el mundo del exterior, es decir, con ese mundo de la astralidad que nos rodea. Y desde allí entonces lo que todos ponemos, desde el pensamiento, desde el sentimiento, desde la acción, es decir, desde ese ya no cerebro, sino mente, todo lo que ponemos en el espacio es lo que todos tomamos de ese espacio. O sea que todo el tiempo nos estamos afectando los unos a los otros. Y estamos respirando en la astralidad lo que cada uno está poniendo. Entonces, el que pone basura, pues hace que el mundo reciba basura. El que pone conciencia hace que el mundo tome conciencia. Y por eso somos responsables de lo que pasa en el todo y con todos. Esa es nuestra primera acción, entonces. Abrazar la incertidumbre y con ella el flujo de cambio. La gran segunda acción a la cual quisiera convocarnos es a dominar nuestros propios pensamientos, convirtiéndonos en maestros de los mismos, porque finalmente somos lo que pensamos. De conformidad a mis pensamientos yo limito o posibilito. Y si yo me hago un maestro de mis pensamientos, empiezo a entender que los pensamientos no tienen por qué dominar, que soy yo el que genera el pensamiento y soy yo el que poniendo el pensamiento por fuera, lo analiza, lo descompone, lo confronta. Y eso nos lleva entonces a la tercera dimensión. Es necesario que descubramos
que vivimos bajo 7 leyes universales. Y esta fue la gran convocatoria a la cual el año 2020 nos trajo. Y por eso empecé diciendo el año 2020 fue maravilloso. Porque el que logró descubrir las leyes universales a la luz del coronavirus, entonces empezó a entender que esto tenía un sentido. Primero, la naturaleza habló. La naturaleza se expresó. Y entonces por eso vimos los mares limpiarse o vimos los mares en las agitaciones que los vimos. Y no me voy a extender más en el tema. Las leyes de la naturaleza son irrebatibles, irrefutables. Y primero nos habló la naturaleza. Una vez que aprendemos las leyes de la naturaleza y entendemos que en la naturaleza todo es un fluir, y es un fluir de causa y efecto, entonces entendemos que la segunda ley nos convoca a armonizar. Entonces, primero tengo que armonizar conmigo, después con mi entorno inmediato, para después poder armonizar con el entorno y con el extorno. O sea, 3 palabras: entorno, extorno. Entendiendo que nada, absolutamente nada pasa sin que eso tenga una ley de correspondencia. Entonces, las leyes de la naturaleza, gritando, armonicen para que podamos lograr una correspondencia de una nueva condición. Y aparece la 4ª ley, que es la ley de la evolución. Estamos en este planeta para evolucionar. Entonces, ¿para qué sirvió el 2020? Para que tomáramos conciencia de cómo veníamos evolucionando y decidiéramos si esa era la manera correcta de mantener la evolución. Porque la evolución nos tiene que llevar finalmente a elevación para que no se vuelva involución. Y eso nos lleva directo a la 6ª ley, a la 5ª ley, que es la ley de la polaridad. El bien y el mal son 2 puntas de la misma vara. Y entonces ni el bien ni el mal existirían si fuéramos justos, porque en la justicia estaría el centro. Entonces es hora de entender que en la ley de la polaridad los extremos van generando manifestación. Y que esa manifestación en correspondencia se convierte o no en el culmen del proceso, que sería el amor. Entonces, repitiéndolo: la ley de la naturaleza, la ley de la armonía, la ley de la correspondencia, la ley de la evolución, la ley de la polaridad, la ley de la manifestación y la ley del amor son los grandes retos que deberíamos incorporar. Y cada uno preguntándose: ¿yo cómo voy a ir? Es decir, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque me estoy haciendo correspondiente con. Entonces, ¿con qué me hago correspondiente? Claro. Y ahí es donde nace el gran sentido de la responsabilidad. En cuarto lugar, ¿a qué nos convoca el 2021? A que entendamos que hay un profundo sentido y significación en nuestra vida. Y que cada uno de nosotros está convocado, y a eso nos convocó el 2020, a descubrir ese gran significado de su vida, desde 5 dominios básicos. El primer dominio, el sentido de propósito. Segundo, la forma de enfrentar el destino. Tercero, la forma de realizar la misión a través de la función con una intención. No podemos seguir viviendo la vida sin claridad en la intención. Pero es que la intención hay que asociarla a la función que desarrolla o no la misión, sabiendo que cada ser humano está enfrentando un destino que lo lleva a un propósito. Y ese propósito es el propósito de la evolución. O sea que aquí no estoy hablando del propósito llevado al mundo de la organización como esa gran mega que está, de la cual normalmente hablamos, que se traduce en visión, misión, etcétera, etcétera. No, estoy hablando del ser humano. Y el ser humano tiene que entender que a este nivel de existencia vino con un propósito. Y que ese propósito es evolucionar. Entonces, ¿cómo vamos evolucionando desde el nacer hasta el morir?
habitando a lo largo de ese espacio del nacer y el morir, el destino. Y el destino es aprender, es aprender. Entonces, ¿cuáles eran los aprendizajes que yo vine a desarrollar en este nivel de existencia? Porque solo en la medida en la cual efectivamente cruce esos aprendizajes, yo estaré cumpliendo el propósito evolutivo. Y entonces, a la luz de todo lo que he dicho hasta este minuto, entenderíamos que la misión es servir. Servir. ¿Con qué le sirvo al mundo? Con eso que yo aprendo a través de la gestión de mi destino y a partir de la gestión de mi propósito de evolución. Y por eso dije ahora que la misión se cumplía o no a través de la función. Porque entonces empiezo a entender que la vida me va poniendo en circunstancias muy específicas para que yo cumpla funciones muy particulares. Y cuando tengo presencia y conciencia, con conocimiento, entendimiento y amor, le pongo intención a la función. Y entonces la función desarrolla la misión permite el desarrollo del destino y cumplimos finalmente el propósito. Desde allí entonces deseamos estar en constante transformación porque eso es lo que entendimos. Y que además necesitamos asumir una función de participación proactiva. No somos víctimas del sistema, no somos víctimas de las circunstancias, porque si bien es cierto, el sistema nos condiciona, el sistema no nos determina. Entonces empiezo a entender lo más importante, y es que finalmente yo abro las ventanas de posibilidad en todas las dimensiones del alma. Y desde allí entonces empiezo a descubrir que la posibilidad genera más y más posibilidades. Es lo que finalmente necesitamos comprender para el año 2021. Y es que necesitamos recuperar el potencial. En el ser humano habitan tres seres al mismo tiempo. Un ser esencia, un ser potencia y un ser existencia. En el ser esencia todos somos una unidad cuerpo, cerebro, mente. Y nos encontramos que ese cuerpo, cerebro, mente se ponen en un medio ambiente. Y el medio ambiente, ya dije, condiciona, pero no determina. Por lo tanto, cuando yo empiezo a entender que aquí hay un principio de realidad y me muevo hacia el principio de posibilidad, entonces mi cerebro está todo el tiempo en creatividad. Recuerda que mis neuronas están conectando es con el mundo exterior, no con el mundo interior. Y cuando con clara intención, me paro frente a cada situación, conecto la inteligencia de mi corazón con la inteligencia de mi cabeza. Hago coherencia cardíaca y coherencia cerebral. Y cuando hago esto, llego al poder de los poderes. Y te lo voy a enseñar con un ejemplo muy simple. Las personas se preguntan, ¿cómo se conecta el corazón, que es un cerebro, ya neurológica y neurocientíficamente probado, con el cerebro de la cabeza? Muy fácil. Pon las manos sobre tu corazón como quieras. Cierra los ojos y respira con plena conciencia, con ritmo y con conciencia. Inhala 4 veces, retén 2, exhala 6. Y haces ejercicio 3 veces. 3 veces. Sintiendo cómo fluye la energía de tu corazón a tu cabeza y cómo retorna. Y la intuición se abre. Y entonces empiezas a encontrar respuestas en las respuestas. Empiezas a encontrar mundos de posibilidad. Luego tú decides si eso te compromete o no te compromete, porque es que finalmente yo puedo decidir que dentro de las 50 cosas que no me importan, están esta y esta y esta, dentro de esas 50, o hay 3 cosas que me importan. Porque recuerda que por encima de cualquier cosa hay una cosa que se llama intención. Entonces, ¿dónde están mis intenciones para poder decidir si eso va o no con mis funciones, si cumple o no con mi misión, desarrolla mi destino y obviamente cumple con mi propósito? Entonces, repito que es recuperar el potencial. Ser consciente de que más allá de ese ser, esencia que soy, cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente, soy un ser en existencia, es decir, estoy convertido en. Y no es importante en qué estoy convertido. Lo importante es en qué me puedo llegar a convertir.
es decir, el ser en potencia. Para un mentor es lo más esencial, porque cuando un mentor se para frente a una realidad y ve esa realidad, se pregunta, ¿esa realidad qué es en esencia y qué es en existencia? Y ahora, ¿qué es esa realidad en potencia? Se para frente a un ser humano y se hace la misma pregunta. ¿Qué es lo potencial en ese ser humano? Es decir, ¿en qué se puede llegar a convertir? Y es entonces cuando llegamos a ese siguiente elemento que nos convoca para el 2021 y es invitar a lo que llamamos la aparición de momentos determinantes. Convocar la aparición de momentos determinantes. ¿Qué es un momento determinante? Es ese momento que hace una explosión singularizada de la comprensión en la que tomamos decisiones de embarcarnos en nuevas direcciones. Cuando estamos atentos a eso, la vida no vuelve a ser la misma, porque empezamos a entender que, para empezar, la vida no es un solo camino, sino que son múltiples caminos. Y como cuando intentamos recorrer un territorio, imagínate un ascenso al Everest, empezamos a entender que no hay una sola ruta a la cima, sino que hay múltiples rutas. Y que cuando estoy atento al momento determinante es cuando decido, no es por este camino, es por este. Y no existe ser humano en este planeta que no tenga más allá de la razón, intuición. Y cuando yo soy capaz de integrar razón e intuición, es cuando soy capaz de entender que hay un momento determinante. Es decir, una explosión singularizada de comprensión. Y tomo nuevas decisiones que me llevan en consecuencia a vivir de un modo sensato para alcanzar el máximo desarrollo de mi potencial. Entonces el reto es revisar y modificar nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, para podernos sumergir en el proceso de transformación y en el proceso de crecimiento desde el paradigma que he enunciado de aquí, desde que iniciamos hasta este momento, que es el paradigma participativo. Entender que mi acción es una acción que genera responsabilidad y que todos generamos el destino de todos. Wow. Me quedé sin palabras, Nelson, acá, tomando nota, sí, muchísimas gracias, me parece que es absolutamente valioso lo que nos compartió. Creo que voy a mirar esto varias veces porque me parece que son perlas, como dije hace un rato. Creo que por primera vez nos vamos a poner a planificar un año, un 2021 en este caso, con otra mirada en función de lo que fue este 2020 y creo que todo esto que nos trajo aporta infinitamente. Así que, Nelson, una frase para ir cerrando. Muy bien, quisiera decir que la sabiduría nos permite reconocer el orden universal, pero que es la aceptación las que nos posibilita seguir ese orden universal. Y cuando unimos sabiduría como posibilidad de reconocimiento del orden universal con aceptación, que es seguir ese orden universal, entonces construimos maestría. ¿Y qué es la maestría? Es esa habilidad de vivir de acuerdo a las leyes del universo, respetando las experiencias de cada ser humano, sin entrar en conflicto con ellas. Wow. Maravilloso, maravilloso. Todos podemos alcanzar ese grado de maestría si nos proponemos. Sí, porque es muy simple. Ya enunciamos esas leyes básicas y cuando empiezo a preguntarme, vení, yo ¿con qué estoy siendo correspondiente? ¿Con qué estoy siendo correspondiente? Empiezo a darme cuenta que es que yo soy el generador de las causas productoras de mis efectos. No importa lo que esté pasando afuera. Lo que importa es cómo yo desde adentro lo estoy vivenciando, cómo lo estoy confrontando, cómo lo estoy realizando. Y cuando empiezo a entender que todo lo que sucede en el orden del universo es perfecto, entonces yo no lucho con esa perfección. Lucho con mi brecha en esa perfección.
Entonces ahora trabajo es en mí, no tengo que estar trabajando en el otro. Por eso no entro en conflicto con el otro. Es que el otro es un otro que está viviendo Sí. su propio proceso, desde su propio destino, viviendo su propio ciclo de evolución. Y entonces no lucho con eso, simplemente lo veo y lo trasciendo, apoyando al otro donde lo debo apoyar, pero no imponiendo ni mi criterio, ni mi dogma, ni mi razón. Simplemente mostrándole lo que él no ve y dejándolo en libertad de que fluya. Porque finalmente desde ese lugar nadie es mejor que nadie, porque simplemente cada quien va donde tiene que ir según su destino para poder cumplir con su propósito. Que es evolucionar siempre. Y esa es la evolución. Muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartió, por su tiempo, por estar apoyando a esta red de mentores y a cada uno de los mentores. Así que para ir cerrando el año, un saludito de fin de año. Bueno, desearles, primero agradecerles a todos los mentores, el haberse vinculado a la red, el estar en la red, que ya eso es una parte muy importante, que es haber generado comunidad. En segundo lugar, a los embajadores y a las personas que han asumido las mayores posiciones de responsabilidad al interior de la red, agradecerles su tiempo, su dedicación, su esfuerzo. Y a los que han venido haciendo los esfuerzos de formar mentores, pues invitarlos a que mantengan esa bandera en alto, entendiendo que ahora tendríamos que empezar a pensar no solamente en la comunidad de mentores, sino en la comunidad general. A todos, absolutamente todos, reconocerles que sin su presencia la red global de mentores no tendría sentido, porque por encima de cualquier cosa generamos comunidad. Pero, en segundo lugar, invitarlos a que mantengamos muy en alto la jerarquización. Es decir, que vayamos avanzando, no desde la lucha por el ego, en los distintos niveles de jerarquización, sino desde el nivel de profesionalización necesario. Entonces, al hacer como el cierre formal y oficial del año 2020, invitarlos a que entendamos que año nuevo, nuevas experiencias. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson, por sus palabras, por este mensaje y por todo. Felicidades a todos los que nos estén escuchando y nos vemos en la próxima maratón de mentores o en cualquier momento. La red global está siempre abierta para todos y el que siente que tiene adentro un mentor que está queriendo salir y quiere profesionalizar eso, bienvenido a sumarse a esta red global de mentores. Gracias a todos y nos vemos en cualquier momento. Gracias, Muchas felicidades. gracias. Feliz año para todos. Feliz año.